Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Alba, creciendo en la palabra y creciendo en el amor. Al igual como semana por semana, continuamos orando por todas las personas que conocemos, los hermanos de la iglesia, que están enfermos. Nos congojamos y lloramos con los que han sufrido pérdida y continuamos orando por los que están sanos, que Dios los pueda preservar en esa forma. Nuestro texto hoy es Romanos capítulo 1, versículos 1 al 6, y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. El apóstol Pablo, en esta salutación a los hermanos que vivían en Roma, la primera cosa que dice es que da su nombre. Y lo segundo que hace es que dice que él es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aquí podemos ver que era de suma importancia para Pablo que ellos lo conocieran a él como un siervo de Jesucristo. Esto lo menciona Pablo porque ser un siervo de Jesús era el más alto honor. Él pudo haberles dicho que era principal entre los judíos. Él pudo haberles dicho que era un estudiante excepcional de Gamaliel. Pudo haberles hablado de los planes que él había tenido para entrar y ser parte del Sanedrín. Pudo haberles hablado de la persecución de Jesucristo y todos los hombres que tenía bajo su mando cuando lo hizo. Pudo haber hablado de muchos logros terrenales para introducirse a los romanos. Sus logros seguramente hubiesen impresionado a estos romanos. Pero lo más importante para él y lo más importante para nosotros, que él quería que lo conocieran, que era un siervo de Jesucristo. En Mateo capítulo 22, versículo 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, que no hay otra cosa en el mundo que abarca nuestro afecto, que enamora nuestra mente, más que la oportunidad y el deseo de servir a Jesús. Al decir el apóstol Pablo que él era un siervo de Jesucristo, él estaba diciendo que no tenía derechos ni ambiciones personales. Él estaba diciendo que por servir a Jesús renunciaba a los derechos que él había juntado en el transcurso de su vida. Que por servir a Jesucristo renunciaba a su pedigrí que tenía entre los judíos y la riqueza que probablemente iba a poder tener en su vida. Que por servir a Jesucristo renunciaba a su pasado y a sus futuras ambiciones. Él decía claramente que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La segunda cosa que podemos ver nosotros y las características de un siervo de Jesucristo es que él subyugaba su cuerpo a su Señor Jesús. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios pide que nosotros le adoremos y que le sirvamos con nuestro cuerpo. Y lo decía el apóstol Pablo que por las misericordias de Dios, Dios ha mostrado infinitas misericordias en la vida de nosotros. Si nosotros logramos nacer y llegar a la adultez, es porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Si nosotros hemos logrado despertar mañana con mañana y tener aire en nuestros pulmones y nuestros corazones latiendo, es porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y por las misericordias de Dios, que nosotros presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional a Él. Fíjense que muchas personas usan sus cuerpos de diferentes maneras.
Para nosotros es fácil comer exageradamente. Es fácil para nosotros ser inactivos, introducir a nuestros cuerpos sustancias nocivas. Muchas veces la falta de descanso, el pelear, maldecir, producir espectáculos vergonzosos, también son un uso de nuestro cuerpo, que seguramente no le dan gloria ni culto racional a Jesucristo. Pero presentar nuestros cuerpos para Dios y para su servicio quiere decir que nosotros vivimos como Dios quiere que vivamos, que vivimos nuestras vidas dedicados exclusivamente a Él. El vivir dedicado exclusivamente a Jesucristo quiere decir que Jesús lleva la primicia y el primer lugar en nuestras vidas. Lleva la primicia y el primer lugar en todo lo que nosotros deseamos y queremos en el mundo. Quiere decir que Jesucristo es más importante y Dios es más importante para nosotros en nuestro servicio que nuestra esposa, que nuestro patrón, que nuestra familia, que la concubina o la amante. Dios tiene primer lugar en la vida del creyente. Quiere decir también que no estamos dedicados a las cosas. Nuestro ofrecimiento debe de ser sacrificial, dice la Biblia. En el Antiguo Testamento la gente llevaba su animalito, su cordero, su paloma, los que tenían más dinero podían llevar hasta un toro o un bovino para ser muerto sacrificialmente. El sacrificio del creyente no es el cuerpo de un animal, no es una paloma, no es un cordero. El sacrificio del creyente y la ofrenda del creyente a Jesucristo es el servicio de nuestro propio cuerpo. Un sacrificio vivo, constante, continuo, santo, dedicado a Dios. El sacrificio vivo es en el lugar donde estemos y en las circunstancias que nos encontramos. El sacrificio vivo es vivir para Dios, sirviéndole a Él y solamente a Él. Cuando damos nosotros nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios, cambia toda nuestra perspectiva del mundo. Nos damos cuenta que nuestra vida ya no nos pertenece, le pertenece a Dios. Que las cosas que yo tengo en el mundo son por la misericordia de Dios y no me pertenecen, sino que le pertenecen a Dios. Que mi cuerpo ya no me pertenece, que también eso le pertenece a Dios. Y como mi cuerpo le pertenece a Dios, debo de cuidarlo y debo de usarlo para su honra y para su gloria. Dios no solamente quiere que le sirvamos con nuestro cuerpo para la honra y gloria de Él, para el servicio del ministerio del Evangelio de Jesucristo, sino que Dios también quiere que le sirvamos con nuestra mente. Los pensamientos del apóstol Pablo estaban subyugados a Jesús. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conformarnos a este siglo es no ser igual al mundo de nuestros tiempos. Los que hemos nacido de nuevo y tenemos vida eterna, debemos de vivir diferente a nuestro siglo. Debemos de pensar diferente a nuestros tiempos. Debemos de pensar diferente a la corriente de nuestro siglo. Los que tienen el Espíritu de Dios debemos de vivir diferencia a la circunstancia pecaminosa de nuestro mundo. Y muchas cosas compiten por nuestra mente y por nuestra atención. Algunas de las cosas que compiten por nuestra mente son inofensivas, son las noticias, son deportes, son los programas de ocio. Otras cosas que compiten son malas, son destructoras, son del ámbito erótico, grosero y vergonzosos y cuando somos descubiertos en ellos. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta quizás es la batalla más grande, porque nuestras acciones pueden ser vistas y juzgadas por el mundo. Nuestras acciones puedan ser vistas y juzgadas por las personas que están alrededor de nosotros. Pero nuestros pensamientos solamente los ve Dios y solamente llegaremos al juicio de Él después que nuestra vida acabe en este mundo.
La Biblia dice que cuando nosotros somos tentados en tener pensamientos pecaminosos, que debemos de llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Esto quiere decir que nuestra servidumbre y nuestra obediencia a Jesucristo es lo primero y lo más importante en nuestras vidas. Nuestra obediencia a Jesucristo es lo que nos permite vencer la influencia del mundo, es lo que nos permite tener control, lo que nos permite tener supremacía sobre nuestra mente. El apóstol Pablo vivía solo para Cristo, su cuerpo era solo para Cristo y su mente lo dedicaba también a su Señor Jesucristo. Pero Dios no solamente quiere que le sirvamos con nuestro cuerpo, y Dios no solo quiere que le sirvamos con nuestra mente, sino que ser siervo de Jesucristo quiere decir que le servimos con nuestro espíritu, con nuestro corazón. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo unigénito, al único Hijo que Él tiene, que Jesucristo dejó su gloria, que vino al mundo, que sufrió, que murió, fue sepultado, torturado y resucitó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La victoria sobre el pecado, la victoria sobre el mundo, la victoria sobre el no poder dominar nuestro cuerpo, la victoria sobre el no poder dominar nuestra mente, esa frontera final la encontramos en la fe y en la confianza en Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz por nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú nos amas, porque nos enseñas el camino por el cual debemos de andar para poder ser dignos siervos tuyos. Ayúdanos, Señor, a siempre llevar en alto tu nombre y a luchar por ser dignos de portar tu nombre. Y si hay una persona que no te conoce como su único y suficiente Salvador, que en este momento pudiesen creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo y que murió en la cruz, para que creyendo en Él, toda la humanidad pueda tener salvación, perdón de pecados y vida eterna. Ayúdanos, Señor, en cada momento a luchar día a día, a ser dignos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.